versículos del 13 al 17. He estado estudiando más y más lo llamado el tema de la cristología. Ya tuvimos aquí un discipulado sobre la cristología hace varios años y me volví a meter en los estudios y sentí esta necesidad de hablar algunos domingos sobre lo que hizo Cristo por ustedes, porque tal vez no nos hemos dado cuenta de quién murió por nosotros. O a lo mejor yo estoy equivocado, y como digo a mi esposa, ojalá y que yo esté equivocado y ustedes estén bien. Ese es mi deseo personal. Que yo esté equivocado en mi concepto personal, porque sí sé lo que es una entrega a Cristo. Sí sé lo que es entregarse a Cristo al 100%. Sí sé lo que es depender de Cristo al 100%. Estamos en un proceso, claro que estamos en un proceso de transformación, pero no puede continuar ese proceso de transformación si no estoy rendido al Señor. Es imposible. Él es el alfarero y nosotros somos el barro. Y Él está haciendo algo nuevo, una nueva creación. Una nueva creación. Y esa nueva creación es la que va a gobernar con Cristo eternamente. Y si usted no está siendo formado, no va a tener capacidad. Si aquí no está haciendo lo que Dios manda, es imposible hacerlo allá en el cielo. Aquí es donde estamos aprendiendo a ser obedientes a la palabra de Dios, no al hombre. ¿Por qué los hijos deben obedecer a los padres? Porque Dios lo manda, punto. ¿Por qué la esposa tiene que someterse al esposo? Porque Dios lo manda. ¿Por qué el esposo tiene que tratar a la esposa como vaso más frágil? Porque Dios lo manda. Yo no pregunto. ¿Qué cosa es fe? Le preguntaron a una niña de 10 años en la escuela, era cristiana. ¿Para ti qué cosa es fe? Ella dijo, fe para mí es obedecer a Dios sin hacer preguntas. Porque luego cuestionamos a Dios. ¿Por qué me pasan estas cosas, Señor? Si yo soy tan buena, ¿verdad? A veces estamos cosechando lo que nosotros hemos sembrado y no nos queremos percatar de eso. Y espero que esto nos vaya otra vez iluminando lo que realmente necesitamos pedirle a Dios que haga en nuestra vida. Usted no puede cambiar por sí misma, es imposible. Se va a frustrar, como yo me frustré hace muchos años que quise cambiar y dar fruto a mi manera. Esto es algo sobrenatural. Y ahí en Mateo 3, versículos del 13 al 17 vemos el bautismo de Cristo. Ese es el tema de hoy. El bautismo de Cristo. Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene. ¿Van conmigo? Que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Versículo 17, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Padre, quiero venir delante de ti con esta parte de tu iglesia aquí en Saltillo, a rogarte, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, que edifiques tu iglesia, Padre. Que seas tú, Señor, el que hables, Señor.
que toda cosa de hombre tú la impidas, Padre bendito Dios, para que tú seas, Padre bendito Dios, el que dé la palabra a estas ovejas, Dios, y que tú las edifiques y que las atraigas hacia ti, Señor de mi vida, Padre bueno, que les muestres en su espíritu qué cosa es lo que hiciste por ellos y por mí también, Señor. Ayúdanos, Padre, danos esa revelación tan enorme, Dios, de quién fue el que vino hecho hombre a morir por nosotros y a resucitar para nuestra justificación. Quien vino a ser el puente otra vez de reconciliación entre el Padre y nosotros. Como está escrito, solo hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Padre, aquí estamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. El bautismo de nuestro Señor Jesús está registrado en los evangelios sinópticos. ¿Cuáles son? Mateo, Marcos y Lucas. ¿Sí? Sinóptico significa que esos tres evangelios tienen gran semejanza en sus escritos, por eso se le llama sinópticos. Y también hay alguna alusión en el evangelio de Juan al bautizo, pero es solamente una alusión, y quiero que la lean conmigo ahí en Juan capítulo 1, por favor. Juan capítulo 1. Juan es un evangelio que glorifica totalmente a Cristo. Los otros evangelios también, pero Juan se dedica de una forma muy especial, dirigido por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, a glorificar al eterno Dios a través de Cristo. Juan 1, 31 al 33, ¿ya lo tiene usted? Dice, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Ahí está dando el propósito, el por qué vino bautizando con agua Juan el Bautista. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Ya en este tiempo ya había sido el bautizo del Señor, si se están percatando, ¿sí? Y versículo 33, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. 2 veces aparece la palabra de Juan, y yo, ¿qué? No le conocía. Creo que hemos estudiado esto. Los que conocen la historia bíblica, que no es historia, sino que es una verdad, sabemos que Juan el Bautista era primo hermano de Jesús de Nazaret, y que Juan el Bautista le llevaba 6 meses de nacimiento a Cristo, y que Juan y que Jesucristo crecieron en su niñez, en su adolescencia. Pero aquí cuando dice Juan el Bautista, yo no le conocía, o sea, era mi pariente, pero yo no sabía quién era. ¿Sí? Hasta que fue ministrado por Dios quién era el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Y ese es el conflicto para infinidad de mucha gente. Conocen que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, pero no le conocen personalmente en el Espíritu. Preguntémosle a la gente, tú sabes que Cristo murió, sí, Cristo murió por mis pecados, pero siguen viviendo una vida en pecado. Entonces no le han conocido. No le han conocido, se engañan a sí mismos, ¿sí? Y a sí mismas muchísima gente. En los 3 evangelios sinópticos, el acontecimiento del bautizo del Señor incluye el descenso del Espíritu Santo como ¿qué? Como paloma, ¿sí? Así como una voz del cielo que dijo, que anuncia algo, anuncia una aprobación. Fíjense bien, acuérdense que Dios se hizo hombre, y que como hombre Jesucristo no sabía nada, se anonadó, se hizo nada. ¿Pueden entender esto? Ojalá que podamos entender este aspecto, porque ahí podremos entender lo demás.
Usted puede ver a María cambiándole pañales a Jesús. Usted puede ver a María y a José enseñándole la Biblia a Jesús. Porque así fue la enseñanza, Él se hizo nada. Él se hizo nada. Aleluya. Eso no cabe aquí. Por eso la fe del Hijo de Dios debe de estar en nosotros para entender las cosas espirituales, las cosas del cielo. Y esa aprobación de Jesús como mi Hijo amado es una aprobación de parte de Dios. Eso, aquí también vemos una indicación de la Trinidad, aunque la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero sí se ve la Trinidad. Oímos la voz de Dios, Padre, vemos el Espíritu Santo como paloma y vemos a Cristo Jesús. Y vemos la Santísima Trinidad. Por eso el bautismo en agua es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí, así está establecido. Posteriormente nuestro Señor Jesús estableció que todos los que creían en el Evangelio se bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay un grupo que se dicen cristianos, que son los unitarios, que ellos bautizan solamente en Jesús. No entienden esa parte donde el apóstol Pablo bautizó a judíos solamente en el nombre de Jesús, pero esos judíos ya creían en el Padre y tenían que conocer al Hijo, y después que conocen al Hijo, dice ese pasaje en Hechos, recibieron al Espíritu Santo. Pero como no estudiamos bien la palabra, cualquier cosa que nos enseña le decimos amén, y qué peligroso es andar así, hermanos. ¿Sí? Entonces, el Espíritu Santo, cuando nos bautizamos, ¿sí?, manifestando nuestra adopción como hijos. Cuando usted se bautizó, ¿qué fue lo que pasó cuando se bautizó? Usted estaba haciendo una declaración espiritual: muero para el mundo y vivo para Cristo. Ya no vivo yo, me entrego. Si usted se bautizó en agua y no se ha entregado realmente a Cristo, piénselo, medítelo, porque nada más fue un remojón, y hasta gripa le dio lo mejor. Eso es un mandamiento de Dios, donde vamos a bautizarnos, donde morimos, somos sepultados para el mundo. El mundo necesita de esos cristianos y de esas cristianas que puedan manifestar un temor, no que no les guste el mal, todavía nos gusta, pero rehusamos ir a aquellos lugares que sabemos que ofenden a Dios. Quisiéramos ir, pero el Espíritu Santo nos detiene. Las jovencitas quisieran vestir, las verdaderas cristianas, quisieran vestir como las modas, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo y no van a usar ombligueras, ¿no? Sin embargo, ahí usted puede determinar muchísimas cosas. Tentados, la tentación no es pecado. El problema es caer en la tentación, acariciar la tentación. ¿Qué cosa le decía Pablo a Timoteo? Huye de las pasiones juveniles. Huye de las pasiones juveniles. Entonces, el bautismo del Señor Jesús marca una gran importancia en la enseñanza del Evangelio. ¿Por qué? Porque tiene un significado mesiánico. Él es el Mesías. Tiene un significado, su bautismo, ¿sí?, mesiánico, y no fue por un asunto personal o particular. No fue para avalar el bautismo de arrepentimiento, porque el bautizo de arrepentimiento era para un pueblo, solamente para los judíos. Para nosotros como cristianos nos bautizamos porque ya nos arrepentimos del pecado. Bendito Dios. El bautismo de Juan el Bautista, vuelvo a repetir, vamos a Marcos 1, versículo 4, por favor. ¿Sí?
Marcos capítulo 1, versículo 4. ¿Ya lo tienen frente a sus ojos? Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Vea la diferencia, ese bautizo, que quede muy claro, de arrepentimiento para perdón de pecados, era para el pueblo de Israel, para los judíos. El bautizo para los cristianos es, ya se los dije cómo es, todo aquel que se arrepienta y se bautice. Me bautizo, ¿por qué? Porque ya estoy arrepentido de mis pecados. El bautizo no salva, es un mandamiento de Dios establecido, ¿sí? ¿Amén? Su mensaje de Juan el Bautista era que el pueblo debía de arrepentirse, cambiando de su forma de pensar y abandonar sus pecados. En caso contrario, no estarían dispuestos a recibir a su Mesías, como fue lo que aconteció. Ese bautismo de Juan los separaba de los israelitas que habían dejado a Dios. Hubo una separación con Juan el Bautista. No todos los judíos de ese tiempo se salvaron, pero había un remanente. Dios siempre se ha guardado un remanente. La Biblia nos habla de un remanente desde el principio, desde el principio. ¿Qué cosa significa remanente? Igual que al principio. ¿Qué significa al principio? Sí, igual como hizo Dios al hombre a su imagen y semejanza. Cuando usted viene a Cristo, empieza un proceso en su vida, en su interior. El Señor lo va formando a la imagen y semejanza de Jesucristo. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. En su interior va creciendo esa vida de Jesús. Y como consecuencia su vida empieza a cambiar y empieza usted a tener las actitudes de Jesús para con la gente. Ama usted de alguna manera a la gente que la ve perdida, sin Dios y sin esperanza. Es el amor de Cristo que nos constriñe y nos deja hacer las cosas que nos gustan para ir y sembrar el Evangelio. Hay cosas que nos gustan, que no es pecado, pero sabemos que hay algo mejor. ¿Qué cosa es? Servir. El que no vive para servir no sirve para vivir. Vivimos sirviéndonos para nosotros nada más. Y dame, y dame, y dame. Esa ya no es la vida del verdadero cristiano. Hemos sido llamados para darnos, no para dar. Es muy fácil, aquellos que tienen la costumbre de meter la mano en la bolsa y regalarle un billete a alguien. Eso es dar. Pero el cristiano es darse, así como Jesucristo se dio, así la vida ahora nueva es para darnos. Y no vamos a darnos a la gente que nos cae bien, aún a la gente que nos es desagradable. Porque un día usted y yo fuimos desagradables. Espero que yo ya no sea desagradable como antes. Allá usted. ¿Sí me explico bien? ¿Sí me estoy explicando? Digan amén o no, para que, si no empezamos otra vez, para que quede bien claro. Entonces, este bautismo de Juan separaba a los israelitas que habían dejado a Dios. En ese tiempo, ya los judíos, que eran el pueblo de Dios, estaban sin Dios y sin esperanza. Pasaron 400 años sin que escucharan palabra de Dios. No hubo profetas. Los que están estudiando aquí el Nuevo Testamento y iniciaron, creo que les hablaron de esos 400 años donde salen los macabeos y otros libros que no tienen nada de santos, ¿verdad? Sí, que los mete la religión católica en su Biblia de Torres Amad, en el Antiguo Testamento. Ahí hablan de esos 400 años sin escuchar voz de Dios hasta que el Señor cumple y les manda. ¿A quién les mandó? Del que estamos hablando, a Juan el Bautista.
a Juan el Bautista. Los últimos versículos de Malaquías hablan de que vendría Juan el Bautista, el cual volvería el corazón de los padres aquí a los hijos. Bendito sea Dios. ¿Y cuánto tiempo duró el ministerio de Juan el Bautista? 6 meses. 6 meses. Y se convirtieron como no sé cuántos. ¿Para qué quieres un ministerio de 20 años si nadie se convierte a través de la voz de Dios o la palabra de Dios a través de la voz tuya? ¿Cuántos años tienes en el Evangelio? ¿Cuánta gente ha escuchado el Evangelio de tu voz, de tu corazón? Bendito Dios. Habían abandonado al Dios eterno. El Señor se los vino a decir: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Les viene a decir Jesucristo. Les vino a enseñar el verdadero evangelio, la doctrina adecuada. Y hubo, como Juan el Bautista, un movimiento inicial de mucho entusiasmo. Ahí lo puse a leer en la palabra. Llegaban multitudes a bautizarse, había mucho entusiasmo, ¿sí? Multitudes saliendo al desierto para oír a Juan el Bautista. Pero la mayoría no fue genuina en su confesión de arrepentimiento al ser bautizados. No dejaron de pecar. No dejaron de pecar. Esto se hizo evidente porque muchos de ellos rechazaron al Señor Jesucristo y lo llevaron a la cruz del Calvario. Y así ha sido con muchísimos de nosotros que nos hemos bautizado, pero no hemos seguido las pisadas de Jesucristo. Ha sido nulo, lo hicimos emocionalmente. Emocionalmente hay mucha gente que vive un cristianismo emocional. Eso no funciona. El cristianismo es experimental en la obediencia a la palabra del Señor. En ello les va la vida eterna, amados hermanos. Es cuestión suya con Dios. Yo no estoy calificando que usted no sea hijo. Usted debe de saber. El Espíritu Santo da testimonio que somos hijos de Dios. Y si el Espíritu Santo vive en usted, usted es una persona obediente a la palabra. ¿Por qué quiere que nuestros hijos, cuando no tienen el Espíritu Santo, no nos obedecen? Porque están muertos espiritualmente. No pueden obedecer. Les estamos pidiendo algo que no pueden hacer. Por eso hay que hablar y orar con Dios por ellos, para que el Señor les cambie el corazón. ¿Sí, amados hermanos? Una persona viciosa no puede cambiar por muchos deseos que tenga si no interviene el Espíritu Santo. Por eso el Señor Jesús decía: es necesario que yo me vaya para que yo les envíe el Espíritu Santo, el cual los guiará a toda verdad y traerá convicción de pecado. ¿Qué es convicción? ¿Sabe usted qué es un convicto? Un preso. Yo estaba convicto de mis pecados, yo era un convicto, pero vino el Señor y vino a mi vida y me trajo convicción. Estás perdido, Jorge Murreta. Y me provocó angustia y maldad, y se produjo un arrepentimiento. Por eso la predicación que no te provoca, o te provoca enojo, o te provoca arrepentimiento. No hay términos medios. Hay muchos que se enojan con la verdad, se sienten ofendidos con la palabra, y el que es ofendido, el que está siendo ofendido es Dios. Bendito Dios. Regresando al bautizo del Señor Jesucristo, Él se bautizó no porque tenía necesidad de arrepentirse. Él era santo y sin pecado. Vamos a Lucas 1:35, por favor. Lucas capítulo 1, versículo 35. ¿Ya lo tiene usted?
Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado ¿qué? El santo ser. Jesús era santo, fue santo en toda su manera de vivir. Más bien el bautismo de Jesucristo es su coronación. Su coronación es la ocasión en que se inicia su ministerio público. En muchos lugares acostumbran a poner pastores ordenados, ¿sí? Ordenados, donde el ministerio de la asociación o del grupo los llama después. Creo que en algunos lados, así como usted cuando sale de la escuela tiene que tener sus sinodales, ¿sí se acuerdan? ¿Verdad? Para poderse aprobar. Así en esas instituciones de verdad ponen sinodales para aquel que estudió en el instituto. Sinodales, ¿sabes qué es un sinodal? No saben. ¿Es un asesor? Es una aspirina, ¿no? Un evaluador. Él va a evaluar tu preparación. Tiene que haber una evaluación de tu preparación para poder salir a predicar el Evangelio del cielo. En unos lugares no. Nada más van, estudian y ya les dan. Yo estuve en 2 institutos dando clases y por eso dejé muchas cosas, porque no hay una evaluación de la preparación. Porque vas a tratar con almas. No vas a tratar, como les he dicho, con papayas o sandías. Usted tiene que ser enseñado a ser temeroso de Dios. Veíamos el pecado, Salmo 130, ¿qué dice el salmista? Si no, tome nota y léanlo. Dice el salmista, sí, oh Jehová, si tú mirases los pecados, ¿quién podría sostenerse? Pero luego agrega algo muy hermoso: pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Si usted entiende el perdón que Dios le dio, usted camina todos los días de su vida en reverencia a Dios. No trata de ofenderlo. Usted sabe lo que le ofende a Dios. Por eso, aunque es usted ofendido por alguien, usted tiene un cierre en su boca. No abre su boca para contestar ni maldecir, sino bendice al que te maldice y ora por aquel que te ultraja. ¿Sí lo han leído? Practíquelo. Porque es algo que es diciendo: esta es hija de Dios, es hijo de Dios. No se defiende. ¿Por qué? Porque nuestra defensa es Cristo, la gloria. Yo soy tu escudo, tu amparo, tu fortaleza. Tan pronto cuando tú te defiendes, ya el Señor ya no mete la mano. Él es mi Padre, y mi Padre me protege, pero también me da cuando ando mal. Entonces, el bautizo del Señor Jesús es su coronación, es la ocasión en que inicia su ministerio público. Hay libros que se han hecho de que la infancia de Jesús, la palabra no nos habla casi nada de la infancia del Señor. Nos habla de su nacimiento, nos habla cuando fue presentado por sus padres, por su padre adoptivo y su madre, ¿cómo se dice? Madre biológica, ¿sí? Y luego nos habla cuando llegan los ángeles, ¿verdad? Luego nos habla cuando llegan los magos, los astrónomos a la casa. Ya tenía 2 años, el Señor. Mateo capítulo 1 habla. Y luego nos habla cuando el Señor lo encuentra José y María en el templo a los 12 años, donde Él les dice: ¿no sabéis que en los negocios de mi Padre debo de andar? Pero de ahí, de esos 12 años, no aparece hasta 18 años después. Pero hay libros y películas que se han hecho de la juventud, la adolescencia de Jesús, que hacen muchos milagros. Un tal hombre de apellido Benítez,
ese hombre ya murió a estar en el infierno, porque dice muchas, pero muchas barbaridades del Evangelio. ¿Y saben qué? Que son bestsellers. ¿Sabe usted qué son libros bestsellers? Que han sido comprados por muchísima gente. Y quiero decirles, para desgracia de muchos, que los pastores que no conocen los han recomendado y han estado predicando de esas cosas. ¿A dónde estamos llegando? ¿A dónde estamos llegando? Yo en la verdad, yo no me puedo quedar callado cuando escucho algo de Jesucristo que está mal. Mi esposa me dice, no hables. ¿Cómo no voy a hablar? Prefiero quedarme solo, pero Él conmigo. ¿Para qué quiero tantos? El Señor nos ha puesto para defensa del Evangelio. Lo dice la palabra. ¿Cómo vas a defender el Evangelio si tu vida es diferente a lo que tú puedas defender? ¿Cómo te van a decir, oye, pues cúrate tú primero y luego vienes a decirme, ¿no?, las cosas? Hay gente que hasta se pelea y se agarra golpes que porque perdió el América y el Santos y hasta ayuna para que gane el Santos. Dame favor. Yo ayuno por los santos para que no se extravien. De veras. Bendito sea Dios. Aunque se enojen, yo no voy al Cruz Azul para que bendito Dios. Entonces, más bien el bautismo del Señor Jesús es su coronación, es cuando Él inicia su ministerio público. ¿Cuántos años duró su ministerio público? 3 años. 3 años. Si usted es de la persona estudiosa, se va a percatar, ¿sí?, cuántos años estuvo cautivo el pueblo de Dios en Egipto. 400 años. ¿Cuándo vino Moisés en la liberación enviado por Dios? 30 años después. Fueron 430 años después que se inició la liberación de los judíos de la opresión del pueblo de los egipcios. ¿Cuántos años pasaron el pueblo de Dios sin profeta y presos en sus pensamientos y enseñanzas? De Malaquías a Mateo, 400 años, y después 30 años más cuando el Señor empiece su ministerio de liberación a su pueblo. 430 años. 3 años nada más. 3 años. ¿Y cómo caminó? Si es lo que vamos a ver si usted viene los domingos que vienen. El Señor, antes de salir a ministrar, ¿dónde se pasaba el tiempo? De madrugada iba a buscar al Señor para que el Padre le dijera lo que tenía que hablar, lo que tenía que hacer. Cuando Él escogió a sus discípulos, los escogió después de una noche de oración. No escogió a cualquiera. Y los llamó a que estuvieran con Él primero para enseñarles. ¿Sí? Cuando Él salía a su ministerio público y oraba por los enfermos, ¿cuánto tiempo se tardaba? Nada. Se acercó el leproso y se postró y le dijo, Señor, si quieres puedes sanarme. Espérame tantito, déjame orar. ¿No? O le dio un mensaje ahí, te sano, Señor, te sano. Que hasta luego nos dejan así todos mal de la cabeza. Poderoso es lo que debe usted hacer. Metámonos con Dios, para que cuando salga usted al ministerio, tome la autoridad y diga, en el nombre de Jesucristo, sé sano, pero no porque tú quieras, sino porque recibimos una palabra rema a nuestro espíritu. Entonces puedes hablar sanidad, porque te lo dijo el Espíritu Santo. ¿Me estoy explicando o no me estoy explicando? Esas cosas que han hecho algunos, que hay sanidades y que han salido sanos, no han salido sanos la mayoría. Hay estudios que se han hecho, mucho engaño. Y la gente busca sanidad física, pero no busca sanidad matrimonial, mejor se divorcia.
Si el Señor puede sanar un cáncer, también puede sanar un matrimonio. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Pero hay que meterse con Dios. Bendito sea Dios. Entonces, sale a su ministerio público como el Mesías. Es una palabra hebrea, que significa ungido. Como la palabra Cristo, que es griega, significa ungido también. Él fue ungido. ¿Cómo fue ungido? El Espíritu Santo estuvo en su bautismo. ¿Sí se acuerdan que lo leímos o no? Y luego se escuchó una voz de aprobación del cielo. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo, ¿qué? Ahí se escucha el nombramiento del Mesías, del Cristo de la gloria, y empieza su ministerio público el Señor. Bendito Dios. Amén. Y así es la situación. Usted, amado hermano, hermana, si usted nació de nuevo, se escuchó la voz de Dios en su corazón. Un día escuchó usted la voz y fue nombrado también usted como hijo e hija del Señor. Usted no se puede ser hijo de Dios, así como nadie puede hacerse hijo de mi esposa si no ha estado en su vientre, ¿verdad? Nadie puede hacerse hijo de Dios porque quiera ser hijo de Dios. Yo porque yo quiera que un familiar mío quiera ser hijo de Dios, aunque yo sea pastor, no porque yo quiera va a ser hijo de Dios, porque no es de quien quiere ni de quien corre, sino de quien Dios que tiene misericordia. Y eso es lo que vamos a ver en estos días, para que usted entienda la misericordia de Dios que tuvo para con usted, esa gracia perdonadora, que todavía el Señor la sigue ofreciendo, pero está por terminarse el tiempo de la gracia. Bendito Dios. Amén. Entonces, al someterse Jesús al bautismo de Juan, fíjense bien, nuestro Señor da la primera expresión bíblica a su llamado mesiánico, y al hacerlo se está identificando con los pecadores arrepentidos. Como el Mesías, Él ha de ser el que cargará con sus pecados en forma representativa de nosotros. Él es nuestro vicario. Vicario significa, con B de vaca, sustituto. Él fue nuestro sustituto en la cruz del Calvario. A eso vino el Señor. Fue nuestro representante delante del Padre. Juan 1:29, por favor. ¿No tienen hambre? Sí, ¿verdad? Bueno. Ya están saboreando. Coma comida espiritual. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Juan 1:29, ¿ya lo tiene usted? El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. He aquí qué visión le dio el Padre a Juan el Bautista. ¿Sí? Entre los judíos el cordero era el animal empleado para los sacrificios, eso usted lo sabe. Sacrificio por los pecados del pueblo. Así lo había establecido Dios en su pueblo en el Antiguo Testamento. El cordero era inmolado. ¿Sabe usted qué es inmolar un cordero? Porque así fue como quedó nuestro Señor Jesús, molido. Era una llaga el Señor en la cruz del Calvario. Por eso dice la palabra en Pedro: por su llaga fuimos nosotros sanados.
Ahí ponen ese muñeco ahí muy completo. No, es el engaño de esa religión que atrajo. Qué horrible. Pero nosotros también somos engañosos. Nos conformábamos con esa religión porque podíamos seguir viviendo como se nos diera la gana. Aquí ya no. Si eres hijo de Dios y quieres salirte del redil, el Señor te va a meter. ¿Cómo? Pues te vendrá una enfermedad, pero no te la escapas. No te la escapas. Esa es mi confianza en el Señor. Se los he leído, se los he dicho. El profeta lo dice: vosotros quisisteis como